Quiero que sepas sobre la anarquía. Publicado por Biblioteca Pléyades. Por Gary McGee. Sus obras están inspiradas en los grandes filósofos de todos los tiempos y su visión amplia y despierta. Dale un arma a un hombre. Y robará un banco. Dale a un hombre un banco. Y robará al mundo. Dale a la gente un poco de conocimiento y coraje y localizarán a esos banqueros codiciosos y los harán responsables. Todo lo que necesitamos es un poco de anarquía valiente. El problema, el quid de la cuestión, la mosca en el ungüento. La mayoría de las personas no son lo suficientemente valientes y no quieren aprender nada que ataque su preciada visión del mundo. Sí, la misma visión del mundo que mantiene a la gente endeudada con un sistema de gobierno humano inmoral, insalubre, insostenible e injusto es precisamente la visión del mundo a la que se aferra la mayoría de la gente. De hecho, la mayoría de las personas, aunque probablemente dirían lo contrario, preferirían que les besaran con una mentira que les abofetearan con la verdad. Prefieren negar los hechos que empañan su visión del mundo que rechazar el engaño que la sostiene. Pero como dijo Martin Luther King, Jr., el progreso humano no es automático ni inevitable. Cada paso hacia el objetivo de la justicia requiere sacrificio, sufrimiento y lucha, los esfuerzos incansables y la preocupación apasionada de personas dedicadas. La evolución humana sana requiere una auténtica vigilancia. Requiere una alteración constante del status quo. Esto requiere seres humanos proactivos que estén dispuestos a ser auténticamente vigilantes y consistentemente rebeldes. Requiere individuos interdependientes valientes que se atrevan a reacondicionar la condición original de adicto al status quo. Resulta que la sabiduría obtenida de la anarquía es precisamente la capacidad de distinguir entre el sacrificio transformador y saludable del mero sufrimiento causado por el Estado que hemos permitido porque fuimos demasiado cobardes o demasiado faltos de imaginación para pensar en una forma más saludable de vivir. Como dijo Stefan Molinos, nunca, jamás subestimes el grado en que las personas se dispersarán en una profunda niebla para evitar ver las realidades básicas de sus propias jaulas. La cerradura más fuerte de la prisión es siempre la evasión, no la fuerza. Aquí hay 5 razones por las que la anarquía mejorará la gobernanza humana y, por tanto, cultivará una evolución humana saludable. 1. Tiene controles y contrapesos inherentes. El fracaso nos muestra el camino, mostrándonos cuál no es el camino. Ryan Vacaciones. Esta por sí sola es razón suficiente para darle una nueva oportunidad a la anarquía. Los otros 4 son solo la guinda del pastel. Digo, otra vez, porque los seres humanos vivían en grupos de cazadores-recolectores que se caracterizaban por lo que los antropólogos llaman una feroz anarquía igualitaria. No solo compartían cosas, sino que exigían que se compartieran cosas, carne, refugio y protección. Esta era simplemente la mejor manera de mitigar el riesgo en un contexto de supervivencia en un mundo con recursos limitados. El igualitarismo feroz y la política primordial, anarquía tribal, funcionaron excepcionalmente bien para la raza humana durante el 95% de nuestra existencia en este planeta. De hecho, es una de las únicas razones por las que hemos sobrevivido tanto tiempo. En un sorprendente estudio de teoría de juegos realizado por Dueñez Guzmán Sadedin sobre el tema de la corrupción policial, concluyeron que una vez que un sistema policial se afianza, nada puede impedir que eventualmente se vuelva corrupto, con el resultado de una población de ovejas crédulas y señores hipócritas. Pero no detuvieron el estudio allí, decidieron modificarlo ligeramente. En palabras de Susan Sadedin, los resultados fueron sorprendentes. Al realizar algunas modificaciones en la composición del sistema de justicia, se pudo lograr que las sociedades corruptas pasaran a un estado llamado rectitud. En las sociedades justas, la policía no era una orden de élite separada. Eran todos. Cuando prácticamente toda la sociedad estaba dispuesta a defender el bien común, la corrupción no daba frutos. De manera similar, resulta que las normas sociales en las sociedades de cazadores-recolectores son impuestas por todo el grupo y no por individuos especialmente empoderados.
Este es un aspecto crítico de la anarquía. Que todos son libres de ser tan morales o tan amorales como necesiten para mantener un orden cósmico, ecológico y social saludable. La libertad es primaria, la salud es secundaria, entender cómo está todo conectado es el tercero, y la inmoralidad no se tolera. El problema monumental de nuestra sociedad estatista es que no se nos enseña a ser tan morales o amorales como necesitamos para mantener un orden cósmico, ecológico y social saludable. De hecho, el estatismo obliga intencionalmente a que todo lo que el Estado decreta sea saludable, como saludable, sea o no realmente saludable según la ley cósmica. Esto crea una cantidad exorbitante de problemas. 2. Anularía la esclavitud por deudas y eliminaría la pobreza. Cuando el saqueo se convierte en una forma de vida para un grupo de hombres que viven en una sociedad, con el tiempo crean para sí mismos un sistema jurídico que lo autoriza y un código moral que lo glorifica. Federico Bastiat. ¿Cómo autoriza nuestro sistema legal el saqueo? Permite a los bancos crear dinero fiduciario de la nada y luego cobrarle intereses, lo que mantiene a los pobres hundidos en la pobreza y atrinchera a los ricos en estructuras de poder corruptibles basadas en una riqueza inmoderada. ¿Cómo glorifica nuestro código moral el saqueo? Impulsa la militarización, crea prisiones lucrativas, crea héroes de guerra, a partir de psicópatas violentos y hace de la guerra misma una empresa rentable. Antepone las ganancias a las personas, la equidad a la igualdad, transforma las elecciones en subastas y crea una mentalidad fundamentalmente insostenible e insalubre, primero el dinero y después el corazón humano. Como dijo Nassim Nicholas Taleb, aquellos que no piensan que el empleo es una esclavitud sistemática están ciegos o están empleados. ¿Cómo invierte la anarquía la situación de la autorización y glorificación del saqueo? Impide que el saqueo sea posible porque los modos de gobierno basados en la anarquía están diseñados de tal manera que los grupos nunca llegan al punto de centros concentrados de poder. La monopolización del poder nunca llega al punto en que se vuelve corrupto, debido a mecanismos de nivelación controlados como la dominancia inversa y la expiación de la riqueza. Como dijo Jim Doig, anarquía no significa fuera de control, significa fuera de control. Quienquiera que sean ellos, corporaciones monopolizadoras, gobiernos extralimitados, tiranos. Cuidado con el pensador crítico consciente de sí mismo. La propaganda política, especialmente en lo que respecta a la guerra, el dinero, el gobierno y la ley, está diseñada para mantenerte condicionado y lavado el cerebro para que creas que quien está en el poder está siendo moral y justo con su poder. Pero como advirtió George Orwell, el lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras parezcan veraces y el asesinato respetable, y para dar una apariencia de solidez al puro viento. No se hagan ilusiones, dentro de los sistemas actuales de gobernanza humana, la pobreza es un negocio. Las ganancias se obtienen del trabajo de los pobres, del consumo de los pobres y de la deuda de los pobres. La anarquía es un sistema de gobierno humano construido para sacar a las personas de la pobreza y llevarlas a la libertad. Da a la gente la esperanza de un futuro más equilibrado de prosperidad humana. Como aconsejó Raymond Williams, ser verdaderamente radical es hacer posible la esperanza en lugar de convencer la desesperación. 3. Sería ecomoral y ecológicamente más saludable y más sostenible. Los mejores profesores son aquellos que te muestran dónde mirar, pero no te dicen qué ver. Alexandra Catherine Ford. La autoridad te dice qué ver y, por tanto, debe ser cuestionada. La autoridad te está diciendo que está bien vivir estilos de vida inmoderados, excesivamente indulgentes, violentos y ecocidas. No está bien, porque es fundamentalmente insalubre y conduce a una devolución insostenible. En un sistema de gobernanza humana que está transformando sistemáticamente la vida en armamento, es el deber supremo de todas las personas sanas, morales, compasivas, ecoconscientes e incluso anarquistas cuestionar la autoridad hasta el enésimo grado. Un cuestionamiento tan audaz tiene el potencial de crear comunidades ecocéntricas sólidas basadas en la permacultura, el bienestar,
la creatividad y una economía sagrada que tenga en profunda consideración la interconexión de todas las cosas. Incentiva a las personas que valoran el florecimiento humano, el florecimiento ambiental, la permacultura, la construcción sostenible, la educación alternativa y el bienestar basado en la naturaleza. La piedra angular de los modos anarquistas de gobierno humano es la profunda comprensión de la interdependencia de todos los seres vivos. Como proclamó Nikola Tesla, cada ser vivo es un motor adaptado a las ruedas del universo. Aunque aparentemente solo se ve afectado por su entorno inmediato, la esfera de influencia externa se extiende a una distancia infinita. Una sociedad anarquista divorciada de la opresiva bofetada del gran hermano del estatismo, revela una sociedad que es capaz de preservar el justo medio moral y el camino intermedio, en contraposición a la codicia inmoral y asfixiante de la política estatal. Descubrirá una sociedad que ejemplifica la proporción áurea de la naturaleza, en contraposición a la expropiación estatal de la naturaleza y de las culturas basadas en la naturaleza. 4. Resultaría en la expiación del poder y la riqueza mediante una ética de la reciprocidad. Una libertad que solo está interesada en negar la libertad debe ser negada. Simone de Beauvoir. El último mecanismo nivelador inherente a los modos anarquistas de gobierno humano es la ética de la reciprocidad combinada con la expiación del poder. El antropólogo Christopher Bohm ha propuesto una teoría social según la cual los cazadores-recolectores anarquistas e igualitarios mantenían la igualdad a través de un mecanismo de nivelación que él llama dominación inversa. Un sistema social de controles y equilibrios que mantiene un espíritu igualitario al tiempo que evita que se forme una jerarquía de dominación. Las jerarquías de dominancia inversa se dividen en 4 mecanismos de nivelación diferentes. Opinión pública, ridículo, desobediencia, ostracismo. Estos mecanismos funcionan porque los seres humanos son criaturas sociales y están enormemente influenciados por la presión de sus pares y la aceptación social. Los modos anarquistas de gobernanza humana se basan en gran medida en la vergüenza como método regulatorio. Dentro de una sociedad así, los individuos están social, moral y ecológicamente obligados a expiar su poder y corresponder a su riqueza porque la alternativa es el riesgo de la vergüenza, el ridículo o el ostracismo. Como lo explicó a C. Grayling. La primera tarea es ganar algo, la segunda, desterrar el sentimiento de haberlo ganado, de lo contrario, es una carga. Para que el poder y la riqueza no se conviertan en una carga psicológica dentro de los sistemas anarquistas, los poderosos y los ricos deben poder expiar y corresponder su poder y riqueza, para que la gente no se oprima y sistemas enteros se corrompan. Pero esto no significa que la habilidad, el coraje, la inteligencia y la perseverancia no sean recompensados. La anarquía no implica socialismo. El nuestro es un problema cultural. Nos educaron para creer en el falso ideal de la codicia. Hemos sido condicionados a poseer. Nuestra cultura se ha vuelto egocéntrica en lugar de ecocéntrica. Se ha vuelto basado en la propiedad en lugar de estar basado en las relaciones. Pero el prestigio y el mérito aún pueden ser valores que se pueden aspirar en gran medida dentro de una sociedad anarquista que practica la expiación de la riqueza y la ética de la reciprocidad. Como escribí en Cómo salir de un sistema roto. El ecomoralismo domina al capitalismo mediante controles y equilibrios holísticos. El egomoralismo impulsa el comunismo a través de una ciudadanía proactiva. Lo que nos queda es un anarquismo saludable con un etos igualitario que tiene menos que ver con el capital y la superación y más con el respeto por lo que se toma prestado. Se trata menos de propiedad y más de relaciones. Es ético, espiritual y diverso, en contraposición a egoístas, religiosas y homogeneizadas por el nacionalismo. El ecomoralismo nos ayuda a atravesar el humo y los espejos de la hiperrealidad y descubrir cómo es realmente la realidad, interconectada e interdependiente. El egomoralismo nos ayuda a estar más motivados al revelar que nuestros egos son en realidad herramientas para aprovechar un equilibrio saludable entre el cosmos y la psique. Los anarquistas están lo suficientemente locos como para pensar que pueden cambiar el mundo, y es precisamente por eso que lo harán.
5. Crearía un liderazgo compasivo, humilde pero valiente. Comprender realmente algo es liberarse de ello, dedicarse a una gran causa, asumir responsabilidades y adquirir autoconocimiento es la esencia del ser humano. El mayor enemigo de un capitalista depredador, y el mayor aliado de la humanidad, es el individuo autodidacta que ha leído, comprendido, retrasa su gratificación y camina con los ojos bien abiertos. Los 4 jinetes, documental. Los modos anarquistas de gobernanza humana crean precisamente el tipo de individuo autodidacta y autodidacta que depredadores temen los capitalistas y los socialistas pacifistas. Como escribió Louis G. Herman. Cuando los individuos intentan equilibrar el interés propio con una consideración del panorama más amplio, descubren, como lo hizo Sócrates, que el interés propio profundo en realidad incluye la preocupación por el bien del conjunto. Un individuo, ego, que actúa por el bien del todo, eco, es primero una fuerza de la naturaleza, luego una persona, lo que les proporciona el poder fenomenal de pararse sobre los hombros de gigantes y al mismo tiempo usar una amplia gama de máscaras de autodominio. Si podemos combinar una política primaria igualitaria feroz junto con el tipo de personas progresistas interesadas en sí mismas que son capaces de considerar el panorama interdependiente más amplio, entonces tenemos una receta para un liderazgo anárquico sano y prestigioso. Tenemos un modelo para un liderazgo auténticamente venerado y sabio que tiene el potencial de transformar el mundo humano actualmente inhabitable en uno habitable. Como dijo Martin Luther King Jr., la esperanza de un mundo habitable y seguro reside en los inconformistas disciplinados, dedicados a la justicia, la paz y la hermandad. Los pioneros de la libertad humana, académica, científica y espiritual siempre han sido inconformistas. En cualquier causa que concierna al progreso de la humanidad, depositad vuestra fe en los inconformistas. De hecho, suele ser el inconformista quien pone a prueba los límites exteriores de la imaginación humana, ampliando las zonas de confort, rompiendo paradigmas mentales y aplanando las cajas del status quo que aquellos adictos al conformismo intentan desesperadamente pensar fuera de ellas. Como dijo Henry David Thoreau, en una verdadera forma de liderazgo anarquista: no fui diseñado para ser forzado, respiraré a mi manera, veamos quién es el más fuerte. Por Gary McGee. Ninguno está más esclavizado que aquellos que se creen libres. Hay pocos temas tan controvertidos y tabú como el concepto de anarquía. En su mayoría, deja un mal sabor de boca en la gente debido en gran parte a años de condicionamiento psicológico, razonamiento al revés y propaganda política de humo y espejo. Pero, como sugirió ingeniosamente Voltaire, para saber quién te gobierna, simplemente descubre a quién no puedes criticar. Al explicar qué es realmente la anarquía, indirectamente terminamos criticando a los poderes fácticos, revelando que el emperador no solo está desnudo, sino que también se siente inseguro y débil ante la perspectiva de hombres y mujeres libres. He aquí, pues, 4 cosas que los poderes fácticos no quieren que usted sepa sobre la anarquía. 1. Anarquía caos. Anarquía no significa fuera de control, significa fuera de control. Jim Doyle. Anarquía no es igual a caos. La anarquía ha sido el orden natural de los seres humanos desde tiempos inmemoriales. Hay una razón por la cual las sociedades tribales y basadas en la naturaleza han sobrevivido a las pruebas y tribulaciones de millones de años de evolución, porque se gobernaron a sí mismas de una manera saludable, a través de la anarquía natural. En realidad, ese caos igualitario es el de la sociedad jerárquica y la dirigida por el Estado. Todo se reduce a una cuestión de poder. He aquí cómo las sociedades jerárquicas y dirigidas por el Estado tienen instituciones centralizadas con el monopolio del uso de la violencia. Esta gran concentración de poder atrae a un tipo particular de líder, los políticos que anhelan poder. Y dado que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente, entonces ese poder casi siempre conduce a la guerra. Este tipo de guerras conducen naturalmente a un mayor poder, por lo que el círculo vicioso continúa,
al tiempo que mantiene a los poderes fácticos continuamente en el poder. Esto no quiere decir que las sociedades anárquicas no tengan jerarquía, simplemente tienen considerablemente menos jerarquía. Pero incluso las sociedades anárquicas con jerarquías tienen menos probabilidades de monopolizar el poder, porque están diseñadas de tal manera que los grupos nunca llegan al punto de centros concentrados de poder. Están diseñados para que los brutos, o incluso los grupos de brutos, no puedan llegar al poder. Los controles y equilibrios inherentes al sistema anárquico, junto con el efecto polarizador del autogobierno, mantienen un equilibrio saludable dentro de una sociedad. A fin de cuentas, los anarquistas son personas pacíficas que solo quieren gobernarse a sí mismos. El anarquismo no implica nihilismo. El anarquismo implica solo adhesión y respeto al orden natural de las cosas. Un sano respeto por la imprevisibilidad e improbabilidad del cosmos, la interconexión de la naturaleza y la inmensa diversidad de la biosfera, y la inclusión holística de la humanidad como un ser social con grandes poderes que, por lo tanto, requiere una responsabilidad aún mayor. Decir que la anarquía solo conduce al caos no es solo ignorancia del mundo natural, sino ignorancia de la naturaleza de la condición humana misma. 2. Anarquía igual a libertad. No te vuelves completamente libre simplemente evitando ser un esclavo, también debes evitar convertirte en un amo. Nassim Nicholas Taleb. En pocas palabras, la anarquía prefiere la libertad peligrosa a la esclavitud pacífica. Prefiere la verdad incómoda a las mentiras cómodas. Prefiere el dolor del conocimiento a la dicha de la ignorancia. Como está escrito en el Bhagavad Gita. Es mejor vivir de pan de mendigo, con los que aman vivos, que saborear su sangre en ricos banquetes, y sobrevivir culpablemente. Un argumento común contra la anarquía es que no hay gobernanza. Pero una sociedad sin gobierno no es necesariamente una sociedad sin gobernanza. Realmente, no existe una sociedad sin gobernanza. Una sociedad sin sentido de orden es un oximorónico, no es una sociedad en absoluto. Una sociedad, un grupo de personas que acuerdan vivir entre sí, que permite que su gente se gobierne a sí misma es una sociedad anárquica. Un grupo de personas a las que se les permite gobernarse a sí mismas es una sociedad libre, anarquía. Un grupo de personas a las que no se les permite gobernarse a sí mismas es una sociedad no libre, tiranía. La pregunta es ¿qué tipo de orden es preferible, libertad o tiranía? La gente más razonable elegirá la libertad, y la libertad es, por naturaleza, anárquica. Como escribió H. L. Mencken. Creo que cualquier hombre que toma bajo su custodia la libertad de otro está destinado a convertirse en un tirano, y que cualquier hombre que renuncie a su libertad, por mínima que sea, está destinado a convertirse en un esclavo. 3. Anarquía-esclavitud. Si quiero que el esclavo tome conciencia de su servidumbre, es a la vez para no ser yo mismo un tirano y para que se abran nuevas posibilidades al esclavo liberado y, a través de él, a todos los hombres. Querer la existencia, querer revelar el mundo y querer que los hombres sean libres son una y la misma voluntad. Simone de Beauvoir. La confederación de necios siempre está alborotando. Pero, no necesitamos líderes, lo que implica que un sistema anárquico de gobierno carecería de líderes. Pero lo que estos tontos no se dan cuenta es que, en primer lugar, están confundiendo dominación con liderazgo. Criados como están estos imbéciles bajo la tiranía del Estado, no pueden ver que están subordinados a él. Tienen la falsa noción de que el Estado es una institución benigna que satisface su necesidad de liderazgo. Cuando, en realidad, el Estado no es más que una institución maligna de autoridad coercitiva que satisface su propia necesidad de poder. Esto es dominación, no liderazgo. El hecho de que estos tontos voten es solo humo y espejos, la ilusión de libertad, pero en realidad no es la libertad misma. Es importante señalar que los anarquistas no rechazan toda autoridad, solo aquella que es insalubre o injusta. No tienen problema con las reglas, sino con los gobernantes. Como escribió Simone de Beauvoir.
Una libertad que solo está interesada en negar la libertad debe ser negada. Si los seres humanos son el animal más inteligente del planeta, ¿por qué tenemos que pagar a otras personas para que piensen por nosotros mientras nosotros trabajamos como esclavos para ellos? Ningún otro animal es tan estúpido como para hacer esto, probablemente porque ningún otro animal es tan estúpido como para inventar algo como el dinero. Aparte de eso, la actual esclavitud económica perpetuada por el Estado no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Vivimos en una sociedad autoritaria de la que la mayoría de nosotros ni siquiera somos conscientes porque hemos sido condicionados a aceptarla. Diariamente se nos predica que debemos comprar anuncios propagandísticos por un lado y políticas bipartidistas polarizadoras por el otro, conformarnos, comprar esto, tener miedo de lo otro, debemos ser aprobados por los demás, ser menos de lo que somos. Resulta que los mejores esclavos son los que ni siquiera saben que lo son. Como escribió Nassim Nicholas Taleb, aquellos que no piensan que el empleo es una esclavitud sistemática están ciegos o están empleados. 4. Anarquía igual a armonía. Nuestra especie necesita y merece una ciudadanía con mentes bien despiertas y una comprensión básica de cómo funciona el mundo. Carl Sagan. Sí, como escribió Nietzsche. El Übermensch es el significado de la tierra. Les ruego, hermanos míos, que permanezcan fieles a la tierra y no crean a quienes les hablan de esperanzas de otro mundo. Entonces es lógico que, dado que la anarquía es la forma en que la tierra se gobierna a sí misma, también es la forma en que la humanidad debe gobernarse a sí misma. Este es el poder del Übermensch de Nietzsche. Responsabilidad hacia la tierra y hacia el orden natural de las cosas. Y por eso también debería ser deber del anarquista subsumir ese poder. Lo único que impide al anarquista asumir su responsabilidad con la tierra es el humo y los espejos del Estado. El Estado perpetúa la división psique-cosmos. Engrandece a la humanidad sobre la naturaleza misma. Nos disocia del orden natural de las cosas para que pueda mantener su poder sobre nosotros. Una de las formas en que el Estado hace esto es afirmando que la naturaleza humana es inherentemente corrupta y, por lo tanto, debe ser gobernada. Pero la naturaleza humana no es fija, cambia según su entorno. La idea de que los humanos son criaturas naturalmente malvadas y codiciosas por defecto es una completa farsa. Si vivimos en un entorno que perpetúa la militarización, la violencia, la codicia y el poder, entonces nos comportaremos de manera militarizada, violenta, codiciosa y dominante. Si vivimos en un entorno de compasión, empatía, amor y prestigio, entonces nos comportaremos de manera compasiva, empática, amorosa y prestigiosa. Realmente es así de simple. Esto lo han demostrado una y otra vez las culturas basadas en la naturaleza de todo el mundo. La parte difícil es ver más allá del caos que hay en todo esto. Ser verdaderamente libre es a la vez muy fácil y muy difícil. Pero si podemos mantener nuestra brújula moral centrada en los principios de libertad, paz, amor y la ética de la reciprocidad, entonces señalará el camino, el verdadero norte, hacia una sociedad verdaderamente libre. Revelará una sociedad que preserva el justo medio moral y el camino intermedio, en contraposición a la avaricia inmoral y asfixiante de la política estatal. Descubrirá una sociedad que ejemplifica la proporción áurea de la naturaleza, en contraposición a la expropiación estatal de la naturaleza y de las culturas basadas en la naturaleza. Sacará a la luz una sociedad que se da cuenta de que, al colgar al villano más grande, en primer lugar, ni el hombre ni la mujer tendrían que robar la gallina de lo común. Ahorcan al hombre y azotan a la mujer. Quien roba la gallina del ejido. Pero deja suelto al villano mayor, que roba lo común debajo del ganso.